carpa del Obelisco, que fue el jueves pasado, fue la segunda carpa que plantamos por la salud. La primera había sido 2 semanas antes en la Plaza de Congreso. Ahí estuvimos 48 horas con... No, 72 horas con la carpa. 72 horas, sí. Bueno, la idea de esto es... La salud pública es una de las áreas que al gobierno le interesa bastante poco y además que tiene muy poca visibilidad. Entonces, la idea de plantar la carpa es sacar el reclamo a la calle, porque nosotros venimos con 16 semanas, la semana número 16 de paro, y lo que venía pasando es que los que se enteran del reclamo son las personas que se tienen que atender en el hospital público, que no tienen otra opción y que llegan y se encuentran con esta medida de fuerza. Pero poca visibilidad nos estaban dando los medios de comunicación, sobre todo los medios masivos. Hemos tenido desde el primer día cobertura de medios como este, populares, de la Universidad de La Matanza, vienen siempre. Pero entonces la idea fue como sacarlo a la calle, que se visibilice, y en ese sentido el balance fue bueno porque empezó a salir en la tele a raíz de la primera carpa que fue en Congreso. Y después nos pasaba que gente que se acercaba a la carpa, tanto en Congreso como en el Obelisco que estuvimos la semana pasada, y que nos daban la razón, personas que se atienden en el hospital, que la verdad nos estaban apoyando. Y nosotras venimos además del Hospital Balestrini de Ciudad Evita, que a lo largo de todas estas semanas vinimos haciendo otras medidas, entre ellos salíamos a la calle, por ahí aprovechando, nosotros estamos en la intersección de las rutas 4 y 21, si bien no hay mucho alrededor, hay como mucha circulación vehicular, y lo que hacíamos era salir en los cortes de semáforo, a hablar con los conductores, con carteles, con pancartas, con volantes que habíamos armado, y a contarles un poco de qué venía la mano del reclamo, hablando de lo salarial y de los otros reclamos que trae Mónica. Y la verdad es que la gente en general, aún viéndose perjudicada por las medidas de fuerza, está dándonos su apoyo, así como mayoritariamente. Y fue positivo el balance en cuanto a la difusión mediática, porque cuando pusimos la carpa en el Congreso y después en el Obelisco, y al juntar el reclamo con los judiciales y con la gente de ATE que venimos coincidiendo, empezó como a tener un poco más de difusión. Ahora, durante hoy, mañana y pasado, el SICOP convoca un paro, y en el transcurso de estos días también, si no me equivoco fue el día de ayer, tuvieron la reunión con la gobernadora Vidal, en la que el planteo del gobierno de Buenos Aires es un 25% de aumento en 3 tramos, con la promesa de volver a negociar en el mes de agosto. ¿Cómo ven, digamos, esta propuesta, que igualmente ustedes comentaban que el viernes en asamblea lo van a poder decidir, digamos, en conjunto, pero bueno, ¿cómo ven esta propuesta del gobierno? Y en ese sentido, ¿cómo ven las negociaciones? Digo, teniendo en cuenta que es un gobierno que acaba de arrancar, pero que claramente no está, digamos, no está favoreciendo a los sectores más, a los trabajadores de nuestro país, con el gobierno anterior, ¿no? Bueno, en cuanto a lo salarial, es bastante tibia la propuesta, estamos todos, en ese sentido, estamos todos de acuerdo, es muy tibia, pero los compañeros paritarios han podido avanzar un poco más en el resto del pliego de reclamos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a lo previsional, se propone que los compañeros no tengan la deuda, digamos, puedan jubilarse sin deuda, que eso es algo importantísimo, ¿no es cierto? Y además se mejora bastante en cuanto al sueldo de bolsillo, por ejemplo, del compañero que está comenzando, del ingresante, y además del residente, que se lo equipara a por ejemplo, un profesional de planta, que no es lo mismo que el que hace guardia, ¿no es cierto? Algunos puntos ha mejorado la oferta, tenemos que decir que sí, que es así, pero en cuanto a lo salarial es bastante tibio. Y bueno, yo repito otra vez que UPCN nos condicionó muchísimo la paritaria desde un principio. Y bueno, sí, eso concretamente. Por ahí, en cuanto a las diferencias con la gestión anterior, la desatención a la salud pública tiene historia. Digo, el gobierno de Scioli en 8 años tampoco hizo mucho por la salud pública, y las discusiones de la cuestión de los cargos que faltan, de los hospitales. Nuestro hospital es bastante nuevo, entonces estas cuestiones más edilicias no son lo común, pero hay hospitales que están de verdad cayéndose a pedazos, y esto viene de larga data. Ahora, en cuanto a este tipo de negociaciones,
tenemos historia de haber resuelto la paritaria mucho antes que llegara a mitad de año cobrando. Nosotros estamos cobrando el mismo salario que cobramos en el último aumento de septiembre del 2015. Y estamos hablando de un nivel de inflación que es muy alto, digo, aumentaron todos los impuestos, la nafta, la comida, bueno, lo que ya venimos sabiendo. Entonces hay una diferencia en cuanto a la predisposición. Y me parece que ahí también es esto que les decía de que es beneficioso el tema de la difusión, porque cuando empezó a tener un poco más de repercusión, la provincia de Buenos Aires empezó a tener un poco más de laxitud para juntarse, porque en todas estas semanas lo que nos pasó fue que ellos hicieron una oferta, que fue muy baja, la primera que fue del 15, y después de eso no volvieron a convocar a la mesa paritaria. Por mucho tiempo no la convocaron. Muchas de las semanas nuestras de paro fueron sin convocatoria. Ahora, cuando esto empezó a salir en la tele, mejoró un poquito la oferta. Es real que el porcentaje no cambia mucho y que es bastante tibio, pero oyeron como este otro pliego de reclamos. Avanzó un poquito más. Avanzó un poquito más, sí. Está bastante complicado que el gobierno, en este caso la provincia de Buenos Aires, también que el gobierno nacional atienda los reclamos, se siente a discutir, a negociar, ¿no? Como que están en una posición muy dura de llevar al extremo todo el tiempo. Sí, es llegar hasta la última consecuencia. Y también tenemos que decir que hay una situación con la salud pública, que es que ante la ola de despidos hay mucha gente más que está necesitando atenderse en el hospital público, con lo cual aumenta la demanda y la oferta Claro, eso te quería preguntar, digo, ¿cómo es un día de trabajo de ustedes, sobre todo en un hospital público en provincia de Buenos Aires? Hace poco hubo problemas de seguridad en algunos hospitales. ¿Cómo es un día de trabajo de ustedes para poder humanizar un poquito la discusión, ¿no? Bueno, como para que tengas una idea, los compañeros en los congresos, sobre todo en los hospitales donde hay muchísima masa, y además ahora se está empezando a sentir mucho las infecciones respiratorias en los chicos. Para que tengan una idea, un profesional que está 24 horas de guardia, un pediatra, ve alrededor de entre 160 y 200 chicos por día, ¿sí? Y hay distintos grados de gravedad, por supuesto, de los que van a consultar por una gravedad mínima o alguna consulta, alguna duda de la madre, hasta los que son graves verdaderamente, si requiere internación, por lo cual muchas veces en muchos hospitales no hay internación pediátrica y esto genera toda una molestia de estar derivando al chico, conseguir camas, y no en todos los hospitales hay terapia pediátrica, por ejemplo. Sí, además, pediatría es una especialidad que es de las que faltan por excelencia en todos los hospitales. Conseguir un pediatra en la provincia de Buenos Aires es una hazaña, como tenés que buscar mucho. Y pasa mucho, bueno, pasa en nuestro hospital, que hay baches de horas donde no hay pediatra, o hay uno, y el que está atendiendo todo. Entonces imagínate que vos estás 24 horas de guardia atendiendo todo lo que entra por la guardia, ¿en qué condición, o sea, qué tipo de servicio podés prestar? Sí, son las condiciones de trabajo que también se precarizan. En definitiva, con más puestos de trabajo funcionaría de otra manera. Sí. Siempre es una cuestión presupuestaria. Sí, y respecto de esto que planteaban de la seguridad también pasa, porque hay situaciones, bueno, nosotros alguna situación tuvimos, pero también hay algo que planteaban en las asambleas del hospital, planteaban mucho los enfermeros, y es que reciben a veces agresión de la población que se va a atender, y cuando empezás como a desentrañar un poquito por qué la persona está agrediendo a alguien, aunque no estoy justificando la agresión, digo, pero vos pensás, bueno, estás 5 horas en la guardia con tu nene enfermo, nadie lo ve porque el que está es uno y está atendiendo a los otros 160, y entonces no es justificable, pero es esperable que te enojes y que maltrates al primero que pone la cara, que muchas veces es el enfermero o el personal administrativo que está recibiendo la demanda. Entonces el tema de la inseguridad también va de la mano con esto, con el servicio que se presta. Hay una reacción también de la población. Bueno, chicas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a seguir en contacto para seguir el reclamo de cerca, ¿no? Yo quisiera, comentarles, hubo un episodio desafortunadísimo. La semana pasada falleció una compañera residente en un hospital de González Catán, Simplemente Vita. Estuvimos el lunes, hicimos un abrazo al hospital. Esto es una clara evidencia de la falta de insumos. Muchas veces faltan vacunas y los compañeros, además de estar
todo el tiempo en la guardia y no poder hacer su minutito para vacunarse, por ahí tienen ese minutito y no se pueden vacunar porque no hay insumos. O sea, se dan muchas cosas, pero es una clara evidencia de una muerte evitable justamente por la decisión del gobierno.